también nos hace sufrir, y por eso Dios no tiene necesidad de castigarnos. Nos castigamos nosotros mismos, unos a otros, con el pecado que cometemos. Pero ese no es el tema. El tema es que esa fe en un Dios bueno, en un Dios que es Padre y que es remunerador, me tendría ya que motivar a buscar la perfección. Y entonces Santiago nos da un primer consejo. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. La palabra, y no os contentéis solo con oírla, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero en yéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Palabra de Dios. Me gusta que Santiago utiliza varias veces el tema de la felicidad. La gente hoy en día relaciona felicidad con placer. Y entonces yo soy feliz y me imagino en una playa maravillosa, echado panza arriba, tomándome un agua de coco. Y dice felicidad. Sentado en la oficina trabajando, eso no puede ser felicidad. Lavando los platos en la casa, no puede ser felicidad. Y entonces hay un problema mental, porque aquí lo que dice Santiago es que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica será feliz. Y la palabra de Dios, sabemos bien, es exigente. Lo que nos pide Dios siempre es lo bueno, y lo bueno que hay que hacer, no lo bueno que hay que recibir. En el Evangelio dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice, siéntate y deja que te amen. Y claro, entonces, vaya usted y fíjese quién de verdad se pone cada día el propósito de practicar la palabra de Dios. Esto que me dice el Señor. Hoy me decía en el almuerzo una catequista, el otro día vi una cosa muy contradictoria. Digo, ¿qué fue? Vi a una
Un amigo sacerdote me contaba que, creo que alguna vez ya le comenté, que la mamalucha, ¿se acuerdan de la mamalucha? Era devota del divino niño, bien devota, pero era una mafiosa. En Italia, todos los mafiosos son católicos. Matan gente, extorsionan, trafican droga, hacen horrores, pero son toditos católicos. Van a misa y todo. Bautizan a sus hijos. Si no, vean las películas del Padrino y todo eso. Padrino, porque te bautizo. Y entonces, ¿cómo hablar? La palabra de Dios es el primer motor, porque yo tengo fe y esa fe me mueve, porque creo en Dios y entonces, ¿en qué creo? Creo en su palabra, porque ahí Dios me está diciendo quién es Él, cuál es su voluntad, qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es el objetivo de mi vida. Todo me lo dice ahí en su palabra, y entonces, obvio que no solamente la voy a escuchar, no solamente la voy a leer, sino que cada día tengo que ir poniéndola en práctica, y con el pasar de los días y de los años me voy construyendo y voy logrando avanzar un poco más en la pobreza, un poco más en la castidad, un poco más en la obediencia, y me voy perfeccionando. La misma carta de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras, ¿acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, idos en paz, calentados y hartados, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Palabra de Dios. Y entonces, escuchar la palabra y ponerla por obra. La fe se traduce en obras. Obras que pueden ser completamente variadas. Pueden ser obras de misericordia, corporales, espirituales, que hay tantas. Pueden ser obras de piedad para con Dios. Pueden ser obras más concretas, materiales, de educación. Vaya a saber, hay tantas cosas buenas que se pueden hacer, tantas. Pero lógicamente es la fe la que me mueve porque la fe no es una teoría. La fe establece en mí una forma de ser, una forma de pensar, criterios. La fe me da a mí unos criterios de vida. Pensemos en el tema del perdón. ¿Por qué nosotros no buscamos venganza? Por motivo de fe. Según nuestra fe, el criterio es amar al enemigo. Y entonces yo no puedo buscar venganza porque esa es una obra que va contra mi fe.
yo no tuviera esa fe, entonces el criterio sería devolver mal por mal. Pero como yo tengo fe, el criterio es bien por mal. Ayudar al prójimo, servir al que lo necesita. Todo eso es criterio de fe. Obviamente, cuando estamos hablando de una fe que se manifiesta, dice luego en el mismo capítulo 2, pero versículos del 21 al 26, Santiago pone dos ejemplos. Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice: creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras, dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Me encanta cómo aquí Santiago compara o pone juntos a Abraham, que fue un hombre justo siempre. Por ser un hombre justo, Dios lo escoge y lo pone junto a Rahab, que era una prostituta, era una mujer pecadora. Pero los dos personajes tenían fe. Y ambos personajes obraron de acuerdo con la fe. Seguramente Rahab se compuso. Pero comparar a Abraham, nuestro padre en la fe, con Rahab, ya hay que hacer ahí una distinción, pero los pone ahí juntos. Porque al final, lo que recuerda aquí Santiago no es qué tan pecadores o qué tan negro ha sido el pasado de la una o del otro, sino cómo actúan movidos por la fe. Y por la fe Abraham obedece a Dios, y en cambio Rahab por la fe ayuda a los mensajeros de Dios. ¿Por qué los ayuda? Porque venían de parte de Dios, y entonces por la fe esta mujer hace una buena obra. Finalmente, en el capítulo 5, versículos 7 y 8, Santiago nos recuerda: tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Palabra de Dios.
Y entonces también la fe nos dice, por la fe sabemos que llegará el día en que Cristo vuelva en gloria. Llegará el día en que tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos con nuestra vida. Y claro, el que vivió en la fe, cumpliendo los mandamientos, haciendo la voluntad de Dios, espera ese día como el labrador espera el día de la cosecha. Porque Dios es remunerador, yo lo creo por la fe, y entonces espero el día en que Dios me va a premiar todo el bien que he hecho. En cambio, quien no ha vivido en la fe, quien no ha hecho las obras de la fe, sabe que Dios es remunerador, pero en cambio entiende que cuando Dios vuelva, cuando tenga que enfrentar el juicio, no va a recibir premio ninguno, sino más bien el castigo. Y esto del Dios remunerador es muy valioso, ¿saben por qué? Porque en toda religión se tiene conciencia de que Dios premia el bien y castiga el mal. Eso es universal. No es solo en nuestra religión. Lo distinto de nuestra religión es que sabemos que es un Dios que perdona. Pero para pedirle perdón a Dios también hay que tener fe. Y el arrepentimiento también es una obra de la fe. Y entonces volvemos a lo mismo. Que nuestra fe tiene que traducirse en obras, de lo contrario es una fe muerta. Acuérdense de la mamalucha. Pero es como un llamado de atención. ¿De dónde me va a venir a mí la fortaleza, el deseo, la decisión de vivir la castidad? Si no es por la fe. ¿De dónde el deseo de obedecer a Dios, de obedecer al Santo Padre, de entrar en esta comunión con la Iglesia, si no es por la fe? ¿De dónde me va a venir a mí el deseo de donar mi vida si no tengo fe suficiente para desprenderme de lo material y lo único que me preocupa, lo único que me importa son mis cositas? Entonces,